Yo no voy a ver mi pantalla, así es que si hay alguien que quiere ingresar, me avisan para poder hacerlo ingresar porque no voy a ver mi pantalla. Okay. Diego y Enrique. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, conforme. Sí, sí se ve. Conforme. Correcto. ¿Ustedes trabajan en Lima o en algunos de ustedes trabajan en otros lugares? Todo es Lima Sur. Y también, bueno, estamos Lima Sur, Lima Norte, sindicato de rama casi todo Lima en la parte enérgica, provincia de Lima. Ya. Ya. A ver. Sorry, mi celular para mí. No. Ya, entonces ustedes son el Sindicato Unitario de Trabajadores de Petrolima, ¿no? Empresas concesionarias. Ustedes también trabajan mucho con lo que es empresas tercerizadoras. Somos los sindicatos que era antes el sindicato que antes era Electrolima y ahora es Ludesur y Enel. Texur y bueno, no podemos ahorita, no tenemos rama en terceros. Ya, ya, correcto. Bueno, compañeros, entonces empecemos. El tema de hoy día va a ser el arbitraje laboral, de cómo se ha ido resolviendo en los últimos años. Voy a ir de lo más general a lo más particular, ¿no? Lo que ustedes, de acuerdo al compañero Isaac, que hemos estado conversando en varias ocasiones, me ha estado consultando, preguntando y contándome un poco sobre su situación. Ya. El tema aquí es el arbitraje, pero para entender bien el tema del arbitraje, que es la negociación colectiva, y por qué es importante defender los laudos arbitrales y los arbitrajes en sí, hay que recordar que en nuestro Perú se estructura jurídicamente y socialmente, estamos en un estado, que bueno, es un sistema de instituciones que se estructuran de acuerdo a la constitución política del Perú, y la constitución política en su artículo 43 señala que nosotros somos un estado social. ¿Y qué significa ser un estado social? Que el estado genera una serie de obligaciones o una serie y reconoce una serie de derechos, ¿no? Es una forma de ser de un estado. No todos los estados son estados sociales. Hay estados liberales, hay estados comunistas, hay estados eh, estados sociales que digamos de más bien un modelo europeo, etcétera. Entonces, el que nosotros seamos un estado social es un modelo, una forma de ser de un estado, que no es el único, pero que nosotros como ciudadanos hemos decidido a través de la política ser un estado social. Y eso involucra que no solamente en este modelo de estado tiene que ver con la búsqueda de intereses individuales, sino que el estado también atiende intereses comunes, ¿no? Que va más allá del individuo, sino que va a temas más colectivos, ¿no? El medio ambiente, temas, eh, lucha contra la pobreza, ¿no? Temas que tienen que ver más con una comunidad. Y este estado social, esta forma de ver, no solamente desde
desde un punto de vista individual, sino también colectivo, irradia a todos los aspectos, ¿no? Irradia Se congeló. No escucho, ¿soy yo? O Bueno, yo también pensé que era No, creo que es ella. allá. Se ha congelado. ¿Quién? ¿Quién? Se ha congelado. Hola, chicos. Aló. Se ha congelado. Oye, al abogado, al doctor no le dijeron, ¿no? Sí, ahí está, como que no. Ahí está el doctor. Ya. Más bien avísenle. No, Ahí está. Va a entrar seguro otra vez. Podemos pasar al MIT quizás, de repente es más conveniente, porque el Zoom me ha salido un mensaje de que abandone el límite de 40 minutos, un mensajito. O sea, a los ¿Así? 40 posiblemente se corte, sí. Chuña. Como una oferta de pago, abandona el límite de 40 minutos. Así que no tengo contacto ahorita con la doctora, o si no, alguien que tenga ilimitado o Meet. O si no, Oh, Lucho, alguien que tenga ilimitado. Lucho, podemos abrir ¿qué tal? Buenas noches, compañero. Ian, ¿qué tal? El Zoom que usamos ayer. Ian, ¿qué tal? Ah, el que tuvimos ayer. ¿Me copiaron? Ah, el que tuvimos ayer. Sí, sí. Ese es Ah, ya. ilimitado. Entonces, ¿quién tiene contacto con la doctora? Ah, ya. Entonces, ¿quién tiene contacto con la doctora? aquí, pásamelo. A Henry también le he dado el contacto. Pásamelo a mí. Pásamelo. A Henry también le da. Pásamelo a mí. ¿Dónde está? Sí, no, yo no tengo. Pasa el link, por Isaac tiene favor. contacto, pero. No, yo no tengo. La doctora dice que tiene problemas con la internet un ratito. Dice. Ah, ya, internet. Dice que tiene problemas con internet un ratito. Ah, ya, internet. No, pero el problema es si se cuelga de nuevo, pero por la duración del Zoom. Sí, pues también va a haber eso lo del tema. Isaac, yo no tengo ese link, ¿tú puedes pasarlo? No, le hay que preguntar, de repente tiene Zoom Premium, pues. Ah, Todavía nosotros no hemos comprado, ¿no, Lucho? no, nada, doy. Hola, disculpen, Ahí está. se fue mi internet, pero ya creo que ya regresó. Ahí está. Doctor, una consulta. Nosotros tenemos una cuenta que es ilimitada, ¿no? ¿Usted también es ilimitado o tiene restricción? No, es ilimitado. Ah, ya, ya. Listo, listo. Ujú. Ya, Ya. seguimos entonces. A ver, ya dejo de compartir. Ah, ya está grabando. Voy a compartir pantalla. Ojalá que no se me vaya otra vez el internet. Si no, lo haré desde mi celular, porque mi celular sí es más estable. Ya. Entonces, estábamos hablando que... ay, no está mi... Ya, ok, ahora sí. Estábamos hablando que para entender el arbitraje y darle la importancia de vida y exigir su cumplimiento, ¿cómo hago para reducir esto? Es necesario entender lo que es el, que el Estado, nuestro Estado peruano, tiene la obligación, al ser un Estado social, obligaciones tanto en el aspecto económico, en el aspecto social y en el ámbito de trabajo. El ser Estado social involucra ciertas obligaciones y garantías que todo trabajador debe tener y que el Estado debe garantizar. ¿Cuáles esas garantías en el ámbito de trabajo?
que el Estado tenga prioridad con relación al tema de trabajo. Cualquier tema de trabajo para el Estado debería ser prioritario. Sin embargo, en la realidad vemos que no es así, porque siempre vemos que la cartera de trabajo por lo general siempre es una cartera que es negociable para poder llegar a acuerdos políticos, por ejemplo. O vemos que el Ministerio de Trabajo es el ministerio con menor presupuesto en comparación de los otros ministerios. O vemos que tenemos una SUNAFIL totalmente ineficiente y cada vez con menos capacidades para realmente ejercer o garantizar el cumplimiento de normas laborales. O tenemos un poder judicial con pocos jueces y magistrados, muchos de ellos designados a dedo o los llamados supernumerarios, donde no se les garantiza la independencia y la imparcialidad, o jueces que no llegamos ni siquiera a un juez por cada 100.000 habitantes, o auxiliares jurisdiccionales como secretarios de salas, secretarios de juzgados, totalmente insuficientes que hacen que no puedan darse abasto para el número de casos que existen, que dicho sea de paso no es muchos casos en comparación a casos penales y casos civiles. Siempre los casos laborales son menos, pero hay tan pocas personas, tan pocos juzgados, tan pocos salas, tan pocos juzgados que ni siquiera ese poco puede ser atendido, ¿no? Entonces vemos que si bien en la Constitución dice que debería todo el tema relacionado al trabajo debería ser o tener una atención prioritaria, en la práctica no se da, ¿no? Promover condiciones para el progreso social y económico. La única forma, y eso no lo digo yo, sino lo dice la OIT, la mejor forma, la forma más estable de generar o promover estas condiciones de progreso social y económico es a través de la negociación colectiva, en donde ambas partes, empleador, trabajador, puedan llegar a acuerdos que vayan de acuerdo a su realidad económica de cada empresa, de cada entidad o de cada sector económico en caso de ramas de actividad. Y que además el Estado debería promover, ¿no?, las soluciones pacíficas de conflicto, llámese negociación colectiva, llámese conciliación y llámese arbitraje. ¿Y qué cosa es promover? Generar todo un cuerpo normativo, generar organismos que promuevan que estos sistemas de solución pacífica de conflictos funcionen en la realidad. Pero ¿qué vemos? ¿No? Vemos que tenemos conciliaciones totalmente ineficientes, arbitrajes que cada vez lo vuelven más ineficientes a presión, ya sea por interpretaciones antojadizas del Poder Judicial o miedosas. Yo no sé si es por arbitrariedad o por miedo, que no quieren aplicar, por ejemplo, para la ejecución de laudos, considerarlo como título ejecutivo, como lo dice la Ley General de Arbitraje, como ya lo vamos a ver. Son laxos al pedir para declarar procedente las demandas de nulidad, no exigen los requisitos que deberían exigir, ¿no? Como por ejemplo, que se haya advertido expresamente que se está incurriendo en una causal de nulidad, se hacen a la vista gorda y declaran procedentes las demandas. Y como los abogados laboralistas, muy poco de los abogados laboralistas saben de arbitraje, creo que ahora ya un poco más, no se dan cuenta este requisito de procedibilidad y no lo observan, ¿no? Entonces, no existe realmente una promoción de condiciones para el progreso social. ¿Por qué? Porque no hay una promoción a la negociación colectiva, que es el medio más idóneo para que esto se dé, ¿no? Para que se den aumentos en caso que la empresa esté bien, o se puedan sentar y ver si la empresa está mal, por qué está mal, qué hacemos con la productividad, o en qué parte del proceso productivo está fallando, etcétera, etcétera. El diálogo, ¿no? El diálogo que exige estar en un Estado social de derecho. Asegurar la dignidad del trabajador, ¿no? Que este es otro tema que no vamos a entrar, pero los regímenes especiales que cada vez va
van aumentando, los contratos modales que en teoría debería ser excepcional, pero que en la realidad son la regla, pues no garantizan esta dignidad del trabajador. ¿Por qué? Porque muchas veces al no tener una mano de obra calificada, no se ofrecen ofertas de trabajo calificados y los trabajadores tienen que aceptar cualquier condiciones. ¿Para qué? Para tener trabajo, por lo menos tener trabajo, ¿no? Entonces, peligrando así esta obligación y este derecho que tenemos todos nosotros de que se nos proteja nuestra dignidad como trabajadores y como personas, ¿no? Asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajador, ¿no? Que es otro tema que no vamos a tratar, pero que hay que recordar que estar en un Estado de Derecho, estar en el Perú significa que se nos garantice el cumplimiento de derechos fundamentales en trabajo. Sin embargo, no existe canales procesales adecuados para que se garanticen en la realidad la protección de estos derechos, ¿no? Especial protección a la madre, menor de edad y discapacitados. Aquí en los últimos años se está queriendo dar un poco de énfasis, pero más desde el punto de vista normativo, pero en la práctica, en las políticas, en el fomento, en la realidad, no se está trabajando mucho, aunque digamos que hay algunos avances, ¿no? Y finalmente, fomentar la negociación colectiva, no solamente porque es un derecho fundamental, no solamente porque forma parte de la libertad sindical, que es imprescindible en todos los estados actuales, modernos, porque es la única forma de garantizar paz social, porque un trabajador que vive en la miseria, que vive explotado, no es un trabajador que está alegre, está furioso, está renegando, hay un conflicto latente, que si uno lo extrema, va a pasar lo que ya pasó en la historia, ¿no? Va a generar conflicto, va a generar inestabilidad, va a generar guerras, ¿no? Entonces, por eso la negociación colectiva y la libertad sindical no surgieron porque vino un erudito y dijo, mira, que se tiene que aprobar la libertad sindical y la negociación colectiva como un derecho fundamental. No fue así, fue un derecho que surgió de la necesidad porque en Europa, que es el país donde nació, se había precarizado y se había explotado tanto el ser humano, que el ser humano lo único que se dio cuenta que lo único que tenía es la unidad, y es así que empezaron a crearse las organizaciones sindicales y fueron tan unidos que en algún momento presionaron incluso al modelo de sistema económico y cuestionaron el sistema capitalista y promovieron otros modelos de sociedad. Esto lo vio los estados, empezando por el estado alemán, por ejemplo, con Bismarck, y empezaron a aceptar algunos derechos, ¿no? Y de forma progresiva se fue aceptando derechos como, por ejemplo, ya no te mandaban a la cárcel si te organizabas sindicalmente, y hubo una tolerancia a las organizaciones sindicales, y luego ya un reconocimiento, y hasta el día de hoy que hay un reconocimiento constitucional, ¿no? En ese marco se inserta la negociación colectiva, que de acuerdo al artículo 28.2 señala que el Estado peruano debe fomentar la negociación colectiva y debe promover las formas de solución pacífica de conflictos laborales, ¿no? Entonces hay una garantía constitucional. Pero como les decía antes, ¿no? La libertad sindical y la negociación colectiva no parten desde la teoría, sino parten desde la realidad. ¿Y qué son? ¿Qué es la negociación colectiva? ¿Qué es el arbitraje? ¿Qué es la conciliación? Pues son formas de solucionar conflictos. Si uno presenta su pliego de reclamos porque realmente siente que se necesita mejorar algo, necesita mejorar su calidad de vida, necesita mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces son necesidades que deben conversarse y solucionarse. Entonces son mecanismos de solución de conflictos. Ahora bien, hay dos formas de solucionar conflictos, ¿no? La más eficiente en la medida que tiene mayor legitimidad, que es la llamada autocompositiva, y en caso de que es la negociación colectiva, y en caso de que ésta fracase, pues se espera que otro tercero
que en este caso sería el arbitraje, entre para poder solucionar un conflicto y poder cerrar el conflicto. Porque el hecho de que no se cierre no significa que el conflicto desaparece, sino que queda latente, ¿no? Entonces, ahí se inserta el arbitraje, ¿no? Es una forma de solución de conflictos laborales heterocompositiva. ¿Por qué heterocompositiva? Porque es un tercero o terceros que ingresan, conocen del conflicto, leen cuál es el periodo de reclamo, leen cómo se ha llevado la negociación colectiva, el trato directo, leen cómo ha sido la conciliación y de acuerdo a eso leen cuándo fue su último aumento de salarios, leen los estados financieros, leen las dos posiciones, tanto de la empresa como de la organización sindical, para poder dar su decisión, que es el laudo arbitral finalmente, ¿no? Entonces, esto no me voy a detener. Tenemos la negociación colectiva, es donde se inserta el arbitraje. Aquí les he señalado pues el proceso de la negociación colectiva, ¿no? Antes, que es desde la determinación del nivel, como ustedes dicen que es un sindicato de rama, entonces es una forma de organizarse. Hay otras formas de organizarse, sea del sector económico, de grupo, de empresa, que es la menos eficiente, ¿no? Y es importante siempre recordar pedir información o el dictamen económico laboral para poder tener un lado arbitral a tiempo, ¿no? Luego, durante, que es el proceso de negociación colectiva, la negociación directa, la conciliación, y después uno opta, la organización sindical opta, ¿no? Por irse a la huelga o irse al arbitraje. En el arbitraje se señala que hay tres tipos de arbitraje, ¿no? El voluntario, el potestativo y el obligatorio. El voluntario, cuando ambas partes dicen, sí, mira, no podemos resolver, aquí estamos en un punto muerto, mejor que sea un tercero que resuelva y así, y nos comprometemos a respetar el acuerdo, que sería el laudo arbitral, ¿no? El tercero. El potestativo es cuando alguien dice, yo quiero ir al arbitraje y el otro se somete. Ahí ha habido un cuestionamiento que no voy a entrar en detalle, pero que al día de hoy como que ha habido digamos, un cauce al tema de que existe arbitraje potestativo causado cuando el sindicato tiene que probar que ha habido mala fe, y el arbitraje potestativo incausado cuando no se debe demostrar, ¿no? Pregunta, en su proceso arbitral, ¿ustedes tuvieron que hacer este paso previo de probar al tribunal arbitral que su arbitraje era potestativo porque la empresa había cometido algunos actos de mala fe señalados en el artículo 61.a del reglamento? Sí, doctora, habían tres motivos de mala fe. Ah, correcto. Sí, un adelanto de utilidades que le dio a todos menos a nosotros. Después no quiso presentar la información de los sueldos de los directivos, ¿no? Al organismo del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y un ofrecimiento menor cuando fuimos a conciliación, ¿no? Al que estábamos yendo en trato directo. Todo eso lo consideraron mal. Para señalar que se llevó a cabo el arbitraje. Digamos, de mi experiencia, usualmente son muy pocos los casos, pero sí he conocido algunos arbitrajes que han declarado improcedente el arbitraje potestativo, o sea, que han declarado que no existe mala fe. En la mayoría existe mala fe, ¿no? Ya sea por negarse información importante en la negociación colectiva, por dilatar, por ofrecer menos derechos a la organización sindical o para ofrecer ciertos beneficios a los trabajadores que no están afiliados o que se desafilian. Entonces, en la mayoría se declara procedente el arbitraje y sigue, ¿no? Y sigue su procedimiento. Ahora bien, cuando uno llega al arbitraje, uno tiene que entender que no se está frente a un proceso judicial.
¿no? El arbitraje es una justicia privada, donde ambas partes asumen los costos en paridad. ¿Para qué? Para poder tener justicia rápida. El objetivo de ir a un arbitraje es evitar el poder judicial. Y en este caso, en los arbitrajes económicos, que es el tipo de arbitraje, es para solucionar un conflicto y no quede abierto. ¿Por qué? Porque se necesita paz social, porque la empresa necesita tener trabajadores que sepan que las reglas están claras y que en 2 años o en 1 año que dura el convenio colectivo, pues no va a haber mayores conflictos y que existe paz laboral. Ahora bien, por ser una justicia privada, por ser un sistema de solución privada, existen principios que no se aplican al Poder Judicial, ¿no? ¿Cuáles son estos principios? Que ahora se va aplicando, pero de a poco. Principio de oralidad. No todo, si ustedes saben, si ustedes recuerdan, en el arbitraje había la audiencia de sustentación de propuestas finales, había a veces algunos tribunales cuando se suspende el proceso y quieren refrescar los conocimientos o refrescar los hechos, hacen una audiencia de hechos. Entonces, y está la audiencia de sustentación del procedencia de arbitraje, ¿no? Son 2 audiencias. Entonces, ahí las partes tienen la oportunidad de presentar su caso, ¿no? En este caso, al ser arbitraje económico, sustenta su caso no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también económico. Y sobre todo económico en la medida de que se busca crear nuevos derechos, ¿no? Crear nuevas obligaciones del empleador. Un aumento es una creación de una obligación hacia el empleador. Pago de bonificaciones son creaciones de nuevos derechos. Entonces, por eso es importante que el tribunal escuche ambas partes. Sencillez, porque no es formal, se puede adaptar el proceso a las necesidades de las partes. Celeridad, que es una garantía que tiene el arbitraje. El arbitraje es eficiente en la medida que es célere, porque no es tan lento, no como los caracoles del Poder Judicial, ¿no? Esa es digamos, su gran fortaleza del arbitraje. Inmediación, porque ustedes tienen contacto directo con el tribunal, es el tribunal quien les escucha y no terceros. Lealtad, en el sentido de que ambas partes tienen la obligación de presentarse de buena fe, ¿no? De hacer todo lo posible y dar toda la información. ¿Para qué? Para lograr que el tribunal escoja, digamos, la decisión más justa, ¿no? Y ahí hay una observación en el modelo de arbitraje, que es diferente al arbitraje del sector público. Ustedes tienen el modelo de arbitraje de la oferta final. ¿Qué significa el arbitraje de la oferta final? Que la única oportunidad en donde ustedes tienen la opción de ganar es en la presentación de propuestas finales. Por lo tanto, es muy importante que ustedes estudien, evalúen, revisen sus propuestas finales, y eso es lo que no hacen los sindicatos, que presentan, simplemente cortan el pliego de reclamos y lo presentan, y no es así, y lo que genera es que le ponen a veces, hay un primer centro cristiano misionero, está bien, lo admito, hay una persona que se llama Primer Centro Cristiano Misionero. Con esa cuenta, si me permite, por favor, doctora. Ok. Gracias. Ya. Les decía que es la propuesta final muy importante. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado, el tribunal arbitral tiene una camisa de fuerza, que es discutible y que yo lo critico. ¿Cuál es esa camisa de fuerza que tiene el tribunal arbitral? Que tiene la obligación o de optar por la propuesta final presentada por la organización sindical o optar por la propuesta que presenta la empresa. No puede combinar. Y si la propuesta final del sindicato es irracional, digamos, sí, aquí los 2 árbitros son a mi favor, entonces sé que la empresa está mal y digo, no, que me aumente 200 soles. Cuando, digamos,
sé que hay pérdidas, pero como veo que, ¿no? Políticamente veo que los dos árbitros son a mi favor, entonces no me van a negar porque estos son pro labor, ¿no? Entonces presentan propuestas finales exorbitantes. Igual la empresa, ¿no? La empresa dice, no, para que no me aumente, por si acaso, yo pongo en el sector privado, en el sector público, por ejemplo, siempre 0 aumento, no presentan propuestas. Y a veces en el sector privado presentan propuestas irrisorias. Entonces, hay otras empresas que sí son más inteligentes, que sí presentan propuestas razonables. Entonces, ante una propuesta totalmente irrazonable, como por ejemplo 200 soles de aumento, teniendo la empresa pérdidas, y frente a una propuesta que decía, bueno, aumento, no sé, 80 soles porque he tenido pérdida, pero aún así quiero, lo sustenta muy bien. Y en la medida que el tribunal arbitral no puede escoger, o escoge una u otra, no puede combinar, entonces a veces sale perdiendo el sindicato. ¿Por qué? Porque no lo pensó bien, porque no se preocupó en estudiar y analizar cuál va a ser su propuesta final y que tiene que ser la más adecuada e idónea. Entonces, por eso yo siempre a las organizaciones sindicales les digo, no analicen bien cuál va a ser su propuesta final y argumenten económicamente el por qué presentan esa propuesta final. Porque no lo hacen y entonces pierden el arbitraje. ¿Ya? Hay un ruido. ¿Sí? ¿Un ruido? Ay, ya. Ya no, ¿no? Creo que me están llamando. Ya. Ok. Y luego está el impulso de oficio, ¿no? Que es el tribunal arbitral el que debe siempre impulsar y lograr que el tribunal tenga un buen cauce. ¿Y cuál es el buen cauce? La emisión del laudo arbitral. Siempre respetando las reglas que se señala en el acta de instalación. ¿Qué es el acta de instalación? Es el acta donde se dictan las reglas que va a regir el arbitraje. Ahí se señala cuál va a ser, por ejemplo, el ámbito de actuación del tribunal, si va a resolver el pliego de reclamo de 1 año o pliego de reclamo de 2 años. A veces hay sindicatos que quieren ahorrar y dicen, no, ya hay que acumular y que resuelvan los pliegos de reclamos 2020, 2021, 2022. Todo en un arbitraje, ¿no? Y ¿y por qué es importante leer también el acta de instalación? Porque son las reglas, es el marco en donde se va a desarrollar el arbitraje. Y como yo le contaba ahora en la tarde a su compañero Isaac, yo tuve un caso en donde en el acta de instalación se señalaba que este proceso el tribunal arbitral se va a pronunciar sobre el pliego de reclamos 2020, por ejemplo, y finalmente emitieron un laudo donde resolvían un pliego de reclamo del 2018, 2019, 2020, 2021. Yo decía, pero eso no fue su encargo, no fue lo que ellos dijeron en el mismo pliego, en el mismo acta de instalación decía, vamos a resolver el pliego de reclamo 2020, no de los otros años. Entonces ahí estamos, por ejemplo, ante la presencia de un laudo arbitral extra petita, ¿no? Que significa que se ha pronunciado más allá de lo que debía. Por favor, si tienen alguna pregunta del tema, con gusto. Entonces vamos a ver el arbitraje potestativo, que ya hemos dicho que es un tipo de arbitraje. Es un mecanismo heterocompositivo, y lo hemos dicho, es un tercero que resuelve el conflicto, es de naturaleza colectiva, es alternativa a la huelga, se interpone unilateralmente, tiene reglamentación supletoria, es decir, que lo que no se que en el arbitraje, en el acta de instalación, lo que no se diga en el acta de instalación, se aplica la ley, ya sea la ley de relaciones colectivas y su reglamento o la ley general de arbitraje. El control de procedencia del arbitraje potestativo, que ya ustedes lo saben, que casi se ha vuelto unánime, sin embargo hay todavía tribunales arbitrales que dicen que el arbitraje potestativo es incausado. La decisión
que ellos toman es por equidad. Y eso es también muy importante porque en los últimos laudos arbitrales que han anulado, le ponen más trabas a la decisión del tribunal arbitral. Casi cuestiona su decisión, ¿no? No lo pueden hacer, ya lo vamos a ver. En la Ley General de Arbitraje dice que no se puede cuestionar la decisión del tribunal. Se puede cuestionar la forma, es decir, que, por ejemplo, un tribunal no haya notificado de una resolución a una de las partes. Entonces, ese proceso arbitral será nulo porque están atentando contra un derecho fundamental a una de las partes. Y eso es un derecho que no se puede saltar. Entonces, ahí sí se puede declarar nulo, pero no se puede cuestionar del por qué tu tribunal decidiste aumentarle 1 sol y no 2 soles. O por qué escogiste la propuesta final del sindicato, si lo que me parece a mí que lo más razonable era escoger la propuesta final de la empresa. Es el acto de raciocinio, de dar la razón, no se puede cuestionar. Los únicos que pueden resolver y pueden analizar las cuestiones de fondo es el tribunal arbitral, no los jueces. Y la participación activa del ministerio en la medida que el ministerio es el que emite el dictamen económico laboral y que a la fecha ya hay jurisprudencia concordante de que sin dictamen económico laboral no se puede emitir el laudo. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que encontramos? Que las empresas no le da la gana de entregar información, a pesar de que el ministerio lo requiere una y otra vez, entregan información incompleta, entregan información equivocada, el Ministerio de Trabajo no puede emitir dictámenes económicos laborales, se le dicta una multa, la empresa decide pagar, se emite otra multa, y así se pasa 2 años hasta que en algunos casos se emite el dictamen, ¿no? Después de 2 años, y en otros casos nunca se puede emitir el dictamen. ¿Por qué? Porque la empresa no le dio la gana de entregar información. Y frente a ello, la Corte Suprema lamentablemente es cerrada. Dice, no, dictamen económico laboral y si no hay, es nulo. Y en el lapso no se dan cuenta que si no hay dictamen económico, a pesar que en los laudos se dicen que no hay dictamen económico laboral porque se le requirió a la empresa 1, 2, 3 veces, se le ha multado, el tribunal también se le ha requerido 1, 2, 3 veces y no ha cumplido con la información. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se vuelve a reinstalar el arbitraje. Por favor, empresa, entregue su información para emitir el dictamen económico laboral luego de 4 años. Igual, no hay dictamen. ¿Y qué hace el tribunal arbitral? Entonces, ahí vemos el primer nudo o la primera camisa de fuerza que le ponen al arbitraje. Cuando, ya lo vamos a ver, no existe causal, en las causales que señala de nulidad, no dice que es nulo. Ustedes saben que para que se declare algo nulo tiene que estar expresamente reconocido en una ley. Y en la ley tanto en la Ley General de Arbitraje como en la Ley de Relaciones Colectivas y su reglamento, no dice que es una causal de nulidad el que no tenga dictamen económico laboral. Sin embargo, la Corte Suprema ya emitió varias sentencias, ha emitido un pleno jurisdiccional señalando cuáles son las causales y entre una de ellas es el dictamen económico laboral. Y no les importa que a veces no se puede contar y a veces el tribunal arbitral, frente a las situaciones en que no hay dictamen, se les pide información a las partes. Por favor, en un plazo de 10 días, entréguenme los estados financieros, las remuneraciones, el número de trabajadores con sus respectivas remuneraciones, tipos de contratos, los últimos estados financieros de los últimos 3 años, los laudos arbitrales, los pliegos de reclamos, toda la información necesaria para poder tomar una decisión. Sin embargo, para la Corte Suprema eso no es suficiente, ¿no? Bueno, el fundamento del arbitraje es el artículo 28 que dice que
Es obligación del Estado fomentar la negociación colectiva y promover, o sea, no es solamente aceptar, sino promover, hacer acciones positivas para que funcionen estas soluciones pacíficas de conflictos laborales en las que se incluye el arbitraje. Pues esto ustedes lo saben, las etapas del arbitraje potestativo empieza desde la comunicación, ya sea de la organización sindical o de la empresa, de decidir someter el conflicto a un arbitraje potestativo. En 5 días se designa, ¿no? Se designa en esa comunicación de sometimiento al arbitraje, el sindicato, si fuese el caso, o la empresa, si fuese el caso, ya designa, ¿no? Yo designo a mi árbitro fulanito de tal. En 5 días lo tiene que hacer la contraparte, ¿no? Acepto el arbitraje o ya me someto al arbitraje, designo a tal persona. Aquí hay alguien. iPhone. Lo acepto, ¿no? Ya lo acepté. Luego, entre los dos, en caso de que digamos la empresa, que es usualmente la que no designa su árbitro, en caso que no lo haga en el tiempo de 5 días, se pide al Ministerio de Trabajo que se haga un sorteo. Y hay una observación, siempre les digo a las organizaciones sindicales, miren, verifiquen que en el balotario, en el momento del sorteo, estén todos los nombres de los árbitros. Porque ¿qué pasa? Que en muchos casos señalan, no, él ya fue, un árbitro A ya fue designado, el árbitro B ya fue designado, pero no te dan pruebas y usualmente, ¿qué árbitros ya supuestamente han sido designados? Los árbitros que son pro trabajadores. Entonces, los vetan, no les gustan algunos nombres, entonces no lo ponen en el balotario. Y son muy pocas organizaciones sindicales que dicen, por favor, quiero que me enseñen todos los nombres para verificar que estén todos los nombres de los árbitros. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan la lista de los árbitros en el sector público y en el sector privado, sobre todo en el sector público, pero también pasa en el sector privado, son muy pocos los árbitros, digamos, realmente imparciales, ¿no? Entonces, por eso es importante, y también hay árbitros que no son abogados, que no conocen nada de derecho laboral. Y lo digo porque yo he trabajado con una de ellas, que era contadora y que no tenía ni idea. Simplemente su amiga le llamó, se inscribió al curso, asistió al curso y ya estaba registrada. Y no sabía nada de lo que estaba haciendo. Entonces, imagínense a esa persona, la empresa le mete miedo, le dice, tú te vas a ir a la cárcel si tú das aumento, qué sé yo, y como no son abogados o no son personas preparadas y que conocen del tema, simplemente no resuelven como deberían resolver. Por eso es muy importante que ustedes vigilen al momento de el sorteo, ¿ya? Entre estos dos deciden quién va a ser presidente del tribunal arbitral. Se congeló de nuevo, ¿no? Sí. ¿10? Oiga, Fue de nuevo la chica. pensé que era mi computadora.
Se congeló. ¿Quién puso esto? Mita. Primer centro cristiano. ¿Quién era el primer centro cristiano? Bruce. Sí, sí, sí. Sí, entré desde acá desde la laptop y tal vez te cuenta por mientras, Luis. Disculpa. Eso es la última vez. Bien, Chichito. La última, ahora sí. A conectarse su celular, internet nuevo, o sea, se Estaba colgó. entrando un chibolito, creo que, y jaló un cable. Sí, pareció que entró y desconectó algo. A mí que Jerry no le ha cancelado. Campanita va a cancelar, de ahí le reembolso. Sí, para que se compre datos. ¿Aló? Sí, doctora, ya le podemos ver, le escuchamos. Ok. Sí, te escuchamos. Si me desconecto, ya me conecto desde el celular. Ya. Solo déjenme un ratito para enviarme la presentación. Un ratito para que no puedo. Ya, correcto. Ya me mandé, entonces, ya si se va, ya me conecto el celular.
Ya. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, 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 escuchamos. Mil disculpas que estoy con problemas de internet, no sé por qué. No me pasa usualmente esto, pero justo ahora. A ver. Voy a tratar de abrir. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Correcto? Sí. Un momento, ¿eh? No sé cómo se hace aquí. Ya. Traje causalizado. Ok. Entonces, estamos aquí en etapas del arbitraje potestativo. ¿Lo ven bien? Está muy pequeñito. Se ve pequeño como un celular, ¿no? Gírelo. ¿Ahí mejor? O sería en forma horizontal. Si es en forma horizontal, de repente sí cabe la pantalla. Yo lo voy a manejar así. Ya, entonces, estamos aquí en la entrega de las propuestas finales. Les comentaba que es muy importante que ustedes estudien bien la entrega de las propuestas finales porque en el sector privado no hay opción. Incluso en la Corte Suprema, en algunos casos antes, ya ahora cada vez menos porque sabemos que los árbitros sabemos que si nos salimos de las propuestas finales es muy posible que se declare nulo el laudo arbitral. Hasta hace un tiempo el tribunal arbitral, ahí veo a alguien que está con su audio, por Quique, favor. apaga tu micrófono. Pregúntale, pues, no sabe cómo se llama. Doctora, ¿lo puede anular? Quique. Quique. No. Y a mí no me quiere saludar. Vente, Maidón, entra tu hermana. Rico en tu audio. Sí, disculpa. Ya lo cortó ya. Ahí está, perfecto. Ahora voy a tratar de regresar donde estaba aquí, ya. Entonces, es importante saber por qué, porque ahora el tribunal arbitral ni siquiera tiene opciones de atenuar. Prácticamente ya no las tiene. ¿Por qué? Porque en las últimas sentencias de la Corte Suprema han anulado laudos arbitrales. ¿Por qué? Porque supuestamente a criterio de la Corte Suprema, el tribunal arbitral no había sustentado por qué atenuó. Entonces los tribunales empezaron a sustento la atenuación, porque, por ejemplo, ¿no? en un supuesto, la empresa ha propuesto aumento cero, ¿no? A pesar que ha tenido utilidades, tiene una buena salud económica, pero el sindicato me ha propuesto aumento 500 soles. Entonces, las dos propuestas son irrazonables, porque por un lado me dicen que no aumente nada, 0 soles, y por el otro lado 500. A mí, a criterio del tribunal, los dos son irrazonables. Entonces, por eso lo atenúo. Entonces, la Corte Suprema, ¿qué ha dicho en otro caso? Ya me has sustentado, ¿por qué has atenuado? Pero ahora me tienes que decir cuál ha sido tu indicador que te ha servido para atenuar. O sea, ¿por qué? Si tú dijiste que 500 era mucho y 0 era poco, ¿por qué le diste 300? ¿En qué indicador te sustentaste? Por ejemplo, en la canasta básica o en el índice de inflación. Dame un dato objetivo del por qué atenuaste ese número. ¿Por qué no atenuaste menos o por qué no atenuaste más? Y ya eso en la práctica se vuelve irrazonable. Primero porque, si ustedes saben, la negociación colectiva no es solamente para garantizar que no se devalúen los sueldos, porque ustedes saben que con la inflación el sueldo uno va ganando menos, porque antes
digamos, con 100 soles se podía comprar, no sé, 100 papas, pero luego con 100 soles ya solamente se puede, con la inflación ya solamente se puede comprar 98 papas y el siguiente año 96 papas. Entonces, lo mismo, el 100 soles de mi sueldo ya no me permite gastar lo que al inicio yo podía gastar. ¿Por qué? Porque el sueldo se va devaluando por el costo de vida. Entonces, por eso es que hay un índices que dicen para mantener el sueldo tienes que subir 2.35 o 2.40, pero nosotros, los laboralistas, sabemos que la negociación colectiva no solamente garantiza que los sueldos se mantengan en su real costo, sino que puede mejorarse, que puede haber aumentos si existe una buena salud económica de la empresa. Pero pareciera que la Corte Suprema no le gusta que se genere aumentos y siempre quiere ponerle candados en la decisión del tribunal. Entonces, al día de hoy es muy difícil atenuar propuestas finales. Por eso es muy importante que las partes entreguen propuestas finales razonables, propuestas finales sustentables. ¿Por qué? Porque de esa manera ayudan al tribunal arbitral. Yo he visto casos en donde uno se agarra la cabeza y dice, pucha, ¿y ahora cómo hago? Porque las dos propuestas finales son totalmente irrazonables. Es por ello que, por ejemplo, en el sector público sí permite incluso combinar propuestas o proponer una tercera. Le da más libertad, ya se rompe el modelo de propuesta final, pero en el sector privado todavía mantenemos ese tipo de modelo. Por lo tanto, tenemos que ser responsables al elaborar la propuesta final. Doctora, Luego una de consulta. Sí. Pero sin embargo usted mencionó que para el sector privado, o bueno, en la emisión de un laudo, de una resolución, ya no era posible cuestionar la resolución, ¿no? De fondo, sino de forma. ¿Cómo el Tribunal Constitucional, o sea, lo puede hacer? ¿Es facultad entonces del Tribunal o la Corte Suprema? ¿Es facultad de ellos? Es que lo que pasa es que ellos no están diciendo cámbiame la decisión. Lo que dice la Corte Suprema, muy sabida ella, es, bueno, ya vas a atenuar, pero me tienes que decir que es una cuestión de forma aparente, ¿por qué o qué indicador? O sea, no le está diciendo cambia de decisión, no le está diciendo, oye, escoge la propuesta de la empresa, pero le está diciendo, si has atenuado, entre comillas, le dice, no me gusta que atenúes. La atenuación tiene que ser de última ratio, o sea, ya cuando no hay opción. Y si atenúas, tienes que ser lo más conservador posible, o sea, no cambiar de forma radical la propuesta final, no irte tan lejos en las propuestas finales. Entonces, lo cual genera un recorte de la libertad a la hora de decidir del tribunal arbitral. Pero lamentablemente la ley de relaciones colectivas y su reglamento dice eso, ¿no? Que el tribunal arbitral opta por una de las propuestas finales y puede atenuar, pero no da más indicaciones. Entonces la Corte Suprema ha dicho, ya, si vas a atenuar, me tienes que decir por qué atenúas y cuál es tu indicador de atenuación, porque tú no puedes decidir libremente si atenúa 100 o 1000, porque eso a mí no me parece razonable. Ese es el criterio de hoy de la Corte Suprema. ¿Ya? Entonces, por eso es que queda en las manos de las organizaciones sindicales de elaborar propuestas finales razonables. No le gusta. Luego de las propuestas finales, existe el paso de las observaciones de las propuestas finales, donde, donde la contraparte
hace la observación, le dice, no, mira, 10 soles no es razonable, o no estamos en la capacidad, o ya hemos aumentado, o no estamos cumpliendo los laudos arbitrales anteriores, o no tenemos, estamos en pérdida, o estamos iniciando un nuevo proyecto, estamos, bueno, X, hace las observaciones a la propuesta final de la contraparte, ¿no? Y luego ya se emite el laudo, la emisión del laudo arbitral, en donde el tribunal una vez más escoge una o otra parte. Luego, según la ley de relaciones colectivas de trabajo, se tiene solo un día para presentar las correcciones, aclaraciones, integraciones, etcétera, del laudo arbitral. Sin embargo, el tribunal arbitral usualmente en el acta de instalación sube, o sea, le dice, no vas a tener un día, sino 3, en otros casos hasta 5 días, ¿no? Entonces, este plazo es cuando el tribunal arbitral no ha señalado cosa distinta. Y Doctora, luego... disculpe. Sí. Disculpe, doctora. En esos 30 días hábiles que menciona ahí para la emisión del laudo, ¿el tribunal también tiene facultad para poder extender esos 30 días? Correcto. Uno de los principios del proceso arbitral es que existe libertad de funcionamiento, ¿no? Que significa, o libertad de regulación de actuaciones, ¿no? Así le llaman, libertad de regulación de actuaciones, que significa que las partes y el tribunal arbitral pueden decidir dar más plazo, por ejemplo, ¿no? La ley dice 30 días de plazo 30 días hábiles para emitir el laudo. Pero, por ejemplo, no hay dictamen económico laboral. ¿Qué se hace? No lo puedes hacer en 30 días hábiles. Entonces, en audiencia, a veces en resolución, dicen el tribunal decide suspender los plazos arbitrales hasta la emisión del dictamen económico laboral, ¿no? O hasta la notificación del dictamen económico laboral. Entonces, ya se suspende, y en otros casos dicen, no, decidimos en el acta de instalación que el plazo va a ser, no sé, de 60 días hábiles en la medida de que las partes, y siempre en la redacción, usualmente el tribunal es muy cuidadoso en la redacción, ¿no? Las partes del tribunal arbitral concuerdan de que el plazo arbitral será de 60 días hábiles, una medida de que, no sé, pues es una empresa transnacional y se necesita información económica internacional, un ejemplo. Entonces, ya cuando en el acta de instalación dice que las partes del tribunal arbitral deciden, ahí hay un común acuerdo. Entonces, ya la contraparte no puede decir, ay, no, yo he dicho que era 30 días y ahora voy a presentar mi acción de nulidad porque no sería procedente, porque la misma parte ha leído el acta de instalación y ha dicho que y estaba de acuerdo que el plazo no iba a ser de 30, sino de 60 días. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el arbitraje pues no es formal, es flexible en los plazos, es flexible incluso, por ejemplo, en los procesos arbitrales, la empresa no entrega la propuesta final, dice, por favor, necesito 5 días más porque no he tenido comunicación con una unidad, y entonces se le consulta al sindicato, ¿usted está de acuerdo que se le dé 5 días? Sí, no tenemos problemas. Entonces, se le va a dar 5 días más. Entonces, en un proceso judicial eso no sería posible, ¿no? Ya prescribió tu derecho y ya precluyó y entonces ahora te declaras rebelde. En el arbitraje no es así, es más flexible, es el principio de flexibilidad, hay libertad de regulación de actuaciones. Correcto. Sí, doctora, entiendo que tienen que estar entonces ambas partes de acuerdo. Si por decir una de ellas no está, podría presentar un recurso de nulidad, digamos, del laudo, porque él no estuvo de acuerdo en ampliar un plazo
al tribunal, digamos. Claro, pero en ese caso debió decirlo. O sea, ahí hay que verificar si la empresa dijo, por ejemplo, ¿no? El tribunal dice, resolución número 3, el tribunal arbitral dispone ampliar el plazo de las actuaciones arbitrales en 10 días hábiles más, porque, digamos, la empresa no cumplió con la entrega de información, ¿ya? Entonces, y usualmente dicen así, y luego en la segunda cláusula resolutiva dice, otórguese 5 días a las partes para que se pronuncien de acuerdo a su derecho. Entonces, si en esos 5 días no se ha pronunciado nada, luego no puede decir, yo quiero que se declare nulo, si tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Si el tribunal le dijo, tienes 5 días para oponerte, y si no te opones, ¿por qué luego te vas a oponer? Entonces, todas esas cosas hay que estudiarlas, ¿no? En detalle, hay que estudiar bien el expediente arbitral. Bueno, esto ya lo hemos conocido, ¿no? En el arbitraje potestativo se exige un procedimiento previo que fue regulado en el artículo 61A, que es un artículo que fue introducido en el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y señala cuáles son las causales de procedencia, ¿no? Cuando no hay acuerdo sobre el nivel negocial en la primera negociación o cuando durante la negociación o el trato directo se advierte actos de mala fe, ¿no? Que tenga, y es una cláusula abierta, ¿no? Que tiene por efecto dilatar o entorpecer o evitar el logro de un acuerdo. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva tiene el principio de buena fe. ¿Qué significa? Que ambas partes tienen que hacer todo lo posible para arribar a un acuerdo. Y la resolución ministerial 284-2011 dicta algunas causales de mala fe, ¿no? Que no son los únicos, no es que sean los únicos, y si hay otra causal de mala fe que no está reconocida, entonces no se puede aplicar, no. Estos son algunos, lo hicieron para mostrar que podría ser actos de mala fe, ¿no? Bueno, esto ya los seguimos. Ahora bien, terminado el proceso de arbitraje, el tribunal arbitral tiene que dictar el laudo arbitral. Y de acuerdo al artículo 59 de la Ley General de Arbitraje, que señala la Ley General de Arbitraje que está regulado en el Decreto Legislativo 1071, primero que el laudo es definitivo, tiene calidad de primera instancia, de cosa juzgada. Eso es importantísimo. El laudo arbitral produce efectos de cosa juzgada. Es inapelable. ¿Qué significa que sea inapelable? Que ninguna sala puede cuestionar la decisión del tribunal arbitral. Nadie le puede decir, oye, mira, yo si hubiera estado en tu lugar, yo hubiera escogido la propuesta del sindicato, ¿no? Porque me parece más razonable y lo más justo. No, no pueden hacer eso. Y incluso en el decreto legislativo 1071 señala que en caso haga una instancia judicial, decide saltarse esta característica, va a tener responsabilidad funcional. Entonces ahí vemos lo importante de reconocer la calidad del laudo arbitral como tal, ¿no? Laudo, y no solamente un convenio colectivo. Luego dice que el laudo produce efectos de cosa juzgada. El plazo para cumplir es de 15 días, ¿no? En caso no se cumpla, se tiene que presentar una acción de ejecución del laudo a la autoridad competente, ¿no? En este caso, será el juez laboral. Y dice, en caso de interposición, aquí también se señala una garantía de cumplimiento. ¿Qué significa la garantía de cumplimiento? Esa es una pregunta que me hizo su compañero Isaac.
Ahora, disculpe, Señala. una Sí. consulta. ¿Los 15 días son calendario o hábiles? Plazo para cumplir el laudo. Hábiles. Siempre es hábiles. Ah, ok. Ujú. Ahora bien, ¿qué dice la garantía de cumplimiento? Dice, la interposición del recurso de anulación no suspende la obligación de cumplimiento del laudo ni su ejecución arbitral o judicial, salvo que la parte que impugne el laudo solicite la suspensión y cumpla con el requisito de la garantía acordada por las partes. Entonces, si uno quiere que no quiere pagar, tiene que cumplir con una garantía, que puede ser una carta fianza, que puede ser, ya eso lo acuerdan las partes. Y esto no lo cumple, lamentablemente, el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque al momento de que las empresas o las entidades presentan demandas de nulidad, no les piden suspenden, ¿no? Los procesos de ejecución se suspenden y no se les pide una garantía de cumplimiento, lo cual están transgrediendo la Ley General de Arbitraje y toda la naturaleza del arbitraje en general. Ahora bien, ¿cuáles son las causales de impugnación del laudo arbitral? El artículo 66 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo señala: el laudo, cualquiera sea la modalidad del órgano arbitral, es inapelable y tiene carácter imperativo para ambas partes, ¿no? La norma laboral también vuelve a ratificar lo que dice la Ley General de Arbitraje. Dice, es susceptible de impugnación ante la sala laboral en la medida que es considerada como una sentencia por razones de nulidad. ¿Qué significa nulidad? Nulidad solamente tiene que ver con actos que son supuestos en donde el tribunal arbitral ha cometido o atentado contra un derecho fundamental. Por ejemplo, el derecho fundamental del debido proceso o el derecho fundamental de la defensa. Entonces, no es cualquier causal o sea, yo digo, bueno, no me gusta el laudo, entonces lo apelo. No. ¿Por qué? Porque es inapelable. Entonces lo anulo. Sí, pero si quieres anular, tienes que respetar las causales de nulidad y solo ellas. No hay otra, no se puede abrir causales de nulidad. ¿Por qué? Porque las causales de nulidad tienen que estar expresamente señaladas en la ley. Y la otra causal de impugnación es por establecer menores derechos a los contemplados por la ley en favor de los trabajadores. Por ejemplo, un laudo arbitral que establezca que no sé, una licencia de maternidad de 20 días. Ya, eso es nulo. ¿Por qué? Porque no sea, perdón, se está reconociendo derechos menores, ¿no?, a lo establecido en la ley. Y aquí en la misma ley laboral dice expresamente, conforme o concordante con lo que dice la Ley General de Arbitraje, la interposición de la acción impugnatoria, o sea, de la nulidad o por establecer menos derechos contemplados por la ley, no impide ni posterga la ejecución del laudo arbitral, salvo resolución contraria de la autoridad judicial competente. Pero para que esta resolución contraria haga efecto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que interponer una garantía de cumplimiento, pero lamentablemente esto no lo solicitan en su regularidad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para demandar la nulidad del laudo arbitral? El artículo 3 de la nueva Ley Procesal de Trabajo señala, primero, que la competencia para impugnar estos laudos arbitrales, ya hemos dicho en los dos causales, son las salas laborales superiores. ¿Por qué? Porque se consideran una sentencia los laudos arbitrales. Luego señalan que la admisión, o sea, la procedencia de la impugnación es de 10 días hábiles.
Por supuesto que se tiene que cumplir con los requisitos de la demanda establecidos en el artículo 424 del Código Procesal Civil, ¿no? Pero además de eso, que todos lo sabemos, se tiene que cumplir que esta demanda sea interpuesta dentro de los 10 días hábiles. Es muy corto el plazo. ¿Por qué? ¿Por qué es muy corto el plazo? Porque lo que se quiere es que se garantice. Se fue de nuevo. Isaac, ¿la presentación al final lo va a compartir? Yo creo que sí, no sé si haya problemas. Le pregunta. ¿Por qué no tienes pacotes para tomar sin... Isaac. Dime, José. No estaba probando mi audio. Ok. Disculpen, se congeló de nuevo, ¿no? Sí. Disculpen, de verdad, tantas interrupciones. Bueno, sigamos, no nos rindamos, no nos rindamos. A ver. ¿Ven mi pantalla con esa transmisión? Todavía.
Ahí está. Y ahora Ya. sí pueden. Y me voy aquí. Ya. Entonces, decíamos, las causales de nulidad cuando uno de los árbitros o tribunal no están impedidos de participar como tales, este es el primer causal de nulidad. La segunda, cuando se pronuncie en forma distinta a alguna de las propuestas finales de las partes o combinando planteamientos de una y otra. Es lo que les decía, les comentaba anteriormente, ¿no? Antes había la posibilidad, incluso en algunos laudos, yo veía que sí había el tribunal arbitral combinaba propuestas, decía, bueno, ya voy a aumentarle lo que dice el sindicato de, no sé, 100 soles, pero de ahí no me parece nada razonable y voy a otorgarle todos los demás puntos de acuerdo a la propuesta final de la empresa. Combinaban propuestas. Pero eso, por ejemplo, de acuerdo al decreto legislativo 1071, no es causal de nulidad. Y en la ley del reglamento y en la ley de relaciones colectivas de trabajo, tampoco señala que si el tribunal arbitral decide optar o combinar eso es sanción de nulidad, tampoco lo dice expresamente, pero a criterio del tribunal, de la Corte Suprema, sí es una causal de nulidad, y de hecho lo están anulando. Otra causal es cuando se ha expedido bajo presión derivada de modalidades irregulares de huelga o de daños a la persona o las cosas, ¿no? Es decir, cuando hay actos de violencia no hay libertad de decisión, entonces por eso se declara nulo, ¿no? Son muy pocos casos que pasa eso. Luego, otra causal es cuando se haya emitido sin tener en cuenta el informe de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o sea, el dictamen económico laboral. Aquí les estoy señalando los artículos donde se ha sustentado esta causal de nulidad. Cuando una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un árbitro o de alguna actuación arbitral o por cualquier motivo no ha podido ejercer su derecho a la defensa, ¿no? Eso también ya se los he comentado. Y cuando el árbitro o tribunal arbitral resuelve sobre materias no sometidas a su decisión de acuerdo al artículo 63. Y eso es, por ejemplo, una situación que sucedió en un caso en que yo tuve, en donde el sindicato señaló que ellos querían que el tribunal arbitral decida sobre un pliego de reclamos de 1 año y el tribunal arbitral emitió un laudo donde resolvía el pliego de reclamos de 4 años. Entonces ahí se está resolviendo de forma extrapetita, podría ser causal de nulidad, sin embargo, por no haber cumplido con el requisito de procedibilidad de señalar expresamente que se está incurriendo en una causal de nulidad, se declaró improcedente la demanda, ¿no? Ahora bien, con respecto a la ejecución de laudos arbitrales, ya hemos visto las causales de nulidad, ahora vamos a hablar sobre la ejecución de los laudos arbitrales, ¿no? Y estamos finalizando. El artículo 57 de la nueva Ley Procesal del Trabajo señala que se tramitan en proceso de ejecución los siguientes títulos ejecutivos. Y en el literal C señala los laudos arbitrales firmes, que haciendo las veces de sentencia resuelven en un conflicto jurídico de naturaleza laboral. Ahora, ¿qué pasa? Que como acá dice laudos arbitrales firmes, entonces dice, pero si a un laudo arbitral le han presentado un recurso de nulidad, entonces ya no es un laudo arbitral firme y por lo tanto los jueces dictan mandato de suspensión hasta que se resuelva la acción de nulidad. Olvidándose que en la Ley General de Arbitraje, como ya les había señalado en una diapositiva anterior, señala que el laudo arbitral tiene calidad de cosa juzgada. Por lo tanto, no sería necesario que para el cumplimiento del
la ejecución del laudo arbitral, la ejecución judicial, exijan que sea el laudo arbitral firme. Es más, ya hemos señalado en líneas arriba que también decía en el artículo 50 de la nueva Ley Procesal de Trabajo que no es que para presentar la nulidad del laudo arbitral se tenía que cumplir con el laudo, que no detenía la ejecución. Entonces, ahí vemos que vemos dos normas contradictorias, ¿no? O dos interpretaciones contradictorias, porque en la Corte Suprema ha señalado que si el laudo arbitral está siendo cuestionado por nulidad, ya no se podría cumplir, contradiciendo lo que dicen las normas tanto de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo como del Decreto Legislativo 1071. En la apelación número 4698-2017-Lima, dice, el laudo arbitral es la decisión final que emiten los árbitros poniendo fin a la controversia que se ha sometido a su conocimiento, la misma que tiene fuerza ejecutiva una vez que haya quedado consentida o se haya agotado. Entonces la pregunta aquí es, para la ejecución del laudo, ¿se necesita que haya un proceso de nulidad en curso o se necesita que haya un proceso de nulidad terminado? De acuerdo a la Corte Suprema, al día de hoy solicita que ese laudo arbitral no tenga ningún tipo de cuestionamiento de nulidad. Por lo tanto, al día de hoy, las organizaciones sindicales que quieren ejecutar sus laudos arbitrales tienen todavía que esperar que se declare infundada la nulidad del laudo arbitral o subsanar la nulidad del laudo arbitral para luego recién reclamar la ejecución. Y eso en la práctica significa 5 o 6 años, porque ya vemos lo caótico que está el Poder Judicial. El otro tema que se está cuestionando y que ahora al parecer ya tomaron una decisión, la Corte Suprema para poder solicitar la ejecución del laudo arbitral tenía que irme al proceso ordinario o al proceso ejecutivo. Hasta hace algunos años había esta cuestión, había algunos jueces que sí lo declaraban el proceso ejecutivo. ¿Y por qué nos conviene que vaya al proceso ejecutivo? Porque en el proceso ejecutivo el juez dicta de frente el mandato de ejecución. No espera que la contestación de la demanda, nada, ya de frente ordena el cumplimiento. Y luego la contraparte puede oponerse o puede presentar el pago. En cambio, en un proceso ordinario tenemos una audiencia de conciliación que no sirve de nada, una audiencia de juzgamiento, apelación, casación, y esos son otros 5 años. Cuando ya en el proceso de ejecución no se discute absolutamente nada. El único cuestionamiento en un proceso de ejecución es, ¿cumpliste o no cumpliste? Es la única pregunta que uno se hace. No se actúa a pruebas porque ya ese laudo en teoría está saneado porque ya no hay ni nulidad, no se cuestiona. Lo único que quizás se puede cuestionar, que usualmente se cuestiona, es a quién se ejecute ese laudo, quiénes son los afiliados, porque ahí hay un problema que aquí no lo señalo porque no me lo han pedido, pero que hay un problema cada vez más creciente porque en los laudos arbitrales, en las propuestas finales, el mismo sindicato dice, este laudo arbitral se aplicará a los trabajadores que al momento de la firma están laborando y son miembros del sindicato. Y con esa redacción lo que hacen es que los nuevos trabajadores que deciden afiliarse en el futuro no se puedan acoger al laudo arbitral anterior. Y por lo tanto una gran injusticia porque, un desincentivo a que existan nuevas afiliaciones, ¿no? Porque el trabajador dice, bueno, si me afilio, me van a aplicar el laudo arbitral de hace 2 años, voy a poder mejorar, entonces me afilio, ¿no? Es una forma de fomentar la afiliación. Pero si no me aplica, entonces no se incentiva la afiliación, ¿no? Bueno, compañeros, con eso yo termino, paso a las preguntas. Muchísimas gracias. Voy a dejar de transmitir.
Ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿de qué depende entonces de que entremos a un proceso ordinario o un proceso ejecutivo? ¿Cómo hacemos para llegar directamente a un proceso ejecutivo? Al día de hoy, todos están yendo al proceso ordinario, compañero. Se podría presentar a un proceso ejecutivo arriesgándonos a que exista un juez progre, que nos toque un juez progre, explicar bien la demanda, decir, mire, este es un título ejecutivo porque ya no hay acción de nulidad, no se está cuestionando, además la ley dice tal, pero en la mayoría de casos dicen, no, esto no es la vía idónea, es el proceso ordinario porque no está considerado como título ejecutivo y por lo tanto regrésese a la vía correspondiente. Entonces, la mayoría, casi el 80% de jueces han señalado que la competencia, que la vía idónea para presentar cumplimientos de laudos es la vía ordinaria. Además, porque hay un sector de la doctrina que dice que el laudo arbitral no es laudo, sino convenio colectivo, y el convenio colectivo se ejecuta a través de un proceso ordinario, cuando eso es falso, ¿no? O sea, el laudo arbitral tiene doble naturaleza. Tiene naturaleza de ser un laudo arbitral, pero también de un convenio colectivo efectivamente, pero también tiene su naturaleza de laudo arbitral y como tal tiene que ejercer todas las facultades que reconoce el decreto legislativo 1071, ¿no? Contesté Es decir, sí, doctora, es decir que, digamos, los jueces observan primero si es que el laudo ha sido impugnado. Una vez que supera esa condición, recién, o sea, validan, digamos, el proceso de ejecución. Exacto. Al día de hoy, ¿qué pasa? Uno presenta la demanda de ejecución, la contraparte contesta y dice, no, esto no se puede resolver porque todavía se está resolviendo una demanda de nulidad, se opone a la demanda de ejecución y el juez dicta una resolución suspendiendo el proceso hasta que exista la sentencia declarando válido el laudo arbitral. Doctora, una consulta más, y en el mejor de los casos, ese proceso, digamos, desde que una de las partes impugna hasta que se ejecute, digamos, en la realidad o en el día a día que usted más o menos tiene estos casos, ¿qué tiempo demora? ¿Es como dice usted, hasta 5 años puede ser? Es lamentable, ¿no? Es lamentable, pero una demanda de nulidad puede demorar 3 años y una demanda de ejecución otros 3 años y ya van 6 años, ¿no? Es como le digo, al inicio cuando empezó en los años 2011, 2012, donde se empezó un boom de los arbitrajes, como se podría decir, digamos, en esos tiempos sí se le reconocía como título ejecutivo, no había muchas nulidades, entonces era más eficiente los laudos arbitrales, ¿no? Pero con el devenir de los años y por presiones y además por miedos también de la misma judicatura, porque son procesos colectivos, porque en la ejecución pues uno tiene que poner la relación de todos los afiliados y tiene que hacer una liquidación de la deuda, ¿no? De cuánto se le debe. Y en muchos casos, los jueces que no tienen experiencia, que son jóvenes, que tienen miedo, dicen, ven 2 millones de soles y se asustan, dicen, ¿yo cómo voy a declarar el pago de 2 millones? Entonces empiezan a cuestionar quiénes son los afiliados, desde cuándo se aplica el laudo, o mejor no en título ejecutivo, sino en proceso ordinario. Entonces hay como una especie de desconfianza hacia los procesos arbitrales y con el devenir de los años, como que
han encontrado un argumento bien fácil, ¿no? Decir, no, es que esto no es laudo, es convenio colectivo, y como convenio colectivo se puede cuestionar, se puede anular, se puede N cosas, quitándole de esa forma todas las virtudes que tiene un proceso arbitral, las virtudes de celeridad, la virtud de ser cosa juzgada y por lo tanto tener título ejecutivo y ejecutarse. Eso es un laudo arbitral en la realidad. No sé, en otras materias de arbitraje, así es. Se emite el laudo y a los 15 días se está cumpliendo. Entonces, imagínense, eso debería ser la realidad, ¿no? Se emite el laudo y a los 15 días se cumple. Se presenta tu nulidad, muy bien, sigue el proceso, pero tú tienes que cumplir. Entonces, ahí haces el sistema eficiente. Pero si tú suspendes la ejecución, luego cuestionas la naturaleza del laudo arbitral, dices que no es laudo, sino es convenio colectivo, amplías las causales de nulidad, le quitas la posibilidad de atenuar las propuestas del tribunal, entre otras cosas, como que ya le pones cada vez una camisa de fuerza, dilatas, y entonces en la práctica se vuelve ineficiente, ¿no? Este mecanismo. Pero es lo que hay al día de hoy, y como nadie lo cuestiona, nadie dice nada, pues ellos siguen en todo su sistema dilatorio, ¿no? Doctora, una consulta. Usted dice 15 días y viendo nuestro laudo fue emitido el 21, o sea, notificado el 21 y el 27 ya fue, como se dice, ratificado, ¿no? Con los errores más que todo materiales. Uh-huh. Sacando la cuenta sale el día 17, o sea, hasta ayer tuvieron para pagar, pero no lo hicieron. Ahí lo que habría que hacer es presentar una carta al sindicato diciendo que mediante el artículo tal de la Ley General de Arbitraje, que señala que usted tiene 15 días hábiles para cumplir con el laudo, sírvase a cumplir con el laudo, ¿no? Y ellos tendrán que responderte, ¿no? Tendríamos que enviarle a la empresa, a Luz del Sur. Sí, hay que requerir, siempre es bueno requerir el pago, ¿no? Para que luego en la demanda de ejecución se diga, a pesar de los requerimientos reiterados de cumplimiento, la empresa no ha cumplido. Disculpe, doctora, ¿me dice de qué ley es? ¿De la 1071? Sí, del decreto legislativo 1071. El artículo me lo puede... Vamos a ver, aquí está en la exposición, aquí lo encuentro más rápido. A ver. Aquí, en el artículo 59, numeral 3. Dice, si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo en la forma y en los plazos establecidos o en su defecto dentro de los 15 días de notificada con el laudo o con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones, exclusiones, cuando corresponda a la parte interesada podrá pedir la ejecución del laudo a la autoridad judicial competente. Es el artículo 59.3. Doctora, y ahí ya no cabe ponerle plazo, ¿no? Decirle el pago inmediato, ¿no? Claro. Dado que ya venció el plazo. Exacto. Uh-huh. Ya, doctor, gracias. Y para presentar la demanda, por incumplimiento, es a partir después de esos 15 días, o sea, a partir de hoy ya podríamos presentar la demanda. ¿Y hay un plazo para presentar la demanda? 4 años. ¿No? 4 años, ok. Doctora, para entenderle bien, el tema de lo que usted dijo de la impugnación, la impugnación en sí, su periodo entre un máximo y mínimo, ¿cuánto tiempo dura? La impugnación en teoría debería durar un mes, porque solamente tiene que ver se tiene que analizar los documentos, ¿no?
si se ha cumplido con notificar, no se puede, o sea, simplemente ver el expediente y ver si se ha cumplido o no se ha cumplido con la nulidad. Pero esa es la teoría. En la práctica, es la sala, es la competente y ahí tiene que fijar su vista de causa. En segunda instancia podrá demorar, digamos, en el mejor de los casos, un año, ¿no? Un año, 9 meses. Pero es la Corte Suprema la que más se demora, ¿no? Porque después de eso presentan el recurso de apelación y en el recurso de apelación ante la Corte Suprema demora 2 años, 3 años. Es la Corte Suprema la que más demora. Y más o menos, doctora, ¿cuánto tiempo demora en calificar que se califique una impugnación? Como le digo, la calificación puede ser pues un mes, ¿no? El tema es qué fecha te fijan la vista de causa. Ahí puede ser 3 meses, 4 meses, en el mejor de los casos, otros 6 meses, otros un año. O sea, depende de la sala que te toque. Si te toca en la octava sala, de repente dura un mes, porque ellos tienen carga cero, o en la cuarta quizás. Pero si te toca en la primera o en la segunda, ya estás ahí. Depende mucho de dónde Doctora, caiga. y cuando la empresa lo presenta en la sala, necesita algún formalismo, algo, o sea, lo pueden declarar procedente normalmente o lo pueden rechazar, lo que ha presentado la empresa. La empresa nos ha dicho que ya presentó ya, hace más de una semana. O igual eso lo tramitan, digamos. Sí, siempre puede declarar improcedente la demanda, pero siempre le dan un plazo de subsanación de 5 días. Entonces, ellos tienen plazo de subsanación de 5 días y sigue el proceso. O sea, ahí usualmente no se acaba el proceso, ¿no? Eso es bien difícil pero ustedes no se den, o sea, si bien la empresa ha dicho que ha impugnado, hasta que no se les notifique la impugnación, ustedes sigan con su requerimiento de pago, ¿no? Porque a veces dicen que han impugnado y no han impugnado y ustedes están esperando y ahí nomás se pasa 2 meses, ¿no? Entonces ustedes, hasta que no se les notifique la demanda de impugnación, ustedes sigan con el procedimiento de requerimiento de pago, demanda de cumplimiento. Doctora, una cosa más, la ejecución es otro proceso aparte, ese demora un tiempo más, ¿no? Eso es aparte, ese tiempo, ¿no? De la ejecución. Claro, un caso es el proceso de nulidad, que eso lo presenta la empresa, y otro proceso es el proceso de cumplimiento. Claro, es el proceso de cumplimiento, que al día de hoy es tramitado por un proceso ordinario. Entonces, ahí esa es una demanda colectiva donde uno emite o adjunta su laudo arbitral, la relación de sus afiliados, su número de DNI, sus boletas, y de ahí se dicta la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento, sentencia. A veces apelan, yo no sé por qué apelan, pero se puede ir a la apelación. Cosas que no debería pasar porque, como les decía, ahí no se discute nada, ahí solo se discute si cumplió o no cumplió, ¿no? No se discute. Doctora, y ese proceso usted dijo 5 o 6 años, dijo, ¿no? ¿Puede durar? Claro, que es un proceso ordinario, ¿no? Doctora, y hay un tema, tenemos ahorita un problema. Las boletas nos han entregado aproximadamente, digamos, un 60% de compañeros, pero un 40% todavía no. ¿Habría un problema si faltan algunos o no de las boletas? No es necesario el último mes, puede ser de un mes anterior. No es necesario que sea el mes último de la presentación de la demanda. O sea, puede ser boleta de enero, de diciembre. Claro, nosotros como es un año, todo el 2021, estamos pidiendo pues las 12 boletas del año 21, ¿no? Y
y la información del CTS también, ¿no? Para ver cuánto exactamente se requiere, ¿no? El pago por cada afiliado. Ahí lo que tiene que hacerse es ayudarse con una contadora para que haga su liquidación. Los contadores al toque hacen esa liquidación. Con esa liquidación ya se presenta la demanda. Hay compañías que tienen horas extras también, todos no ganan igual. Claro, eso se hace con un contador. Un contador. A veces los mismos sindicatos tienen a veces un afiliado contador y él es el que hace el trabajo. Sí, nosotros tenemos nuestro contador, Diego Fernández. Claro, entonces ya ahí tiene su trabajito. Ahí se pone la camiseta del sindicato y ya está. Uh-huh. Sí. Así es, compañero. Sí. Al final, la Corte Suprema, si da a favor de los trabajadores, después de un proceso, digamos, que dure 5 años, la valoración digamos, del requerimiento de pago que hicimos, por decir, en este año, dando el 21, de acá 5 años, en el 26, la valoración esa tiene un incremento por la cantidad de años en función a la inflación, o es que simplemente queda como ese monto registrado que se ha valorado a finales del 21. No. Ahí hay que, en la demanda se tiene que hacer, esto es una liquidación referencial y la liquidación final se hará en el momento de la ejecución de sentencia, ¿no? En el momento de la ejecución, usualmente lo que se hace es, se nombra un perito judicial que hace la liquidación y de acuerdo a ese perito se dicta mandato de cumplimiento, ¿no? Pero siempre es al momento del pago, porque desde hoy día se está generando una obligación y eso va cambiando día a día, ¿no? Va sumándose día a día. Lo otro es que sobre los intereses procesales son menos de los intereses legales. No sé exactamente ahorita, es mínimo, o sea, los intereses judiciales son una tercera parte de los intereses legales, ¿no? Entonces no es mucho de los intereses. Por eso es que esa es otra crítica, ¿no? Que se hace al sistema judicial, que el sistema no incentiva el pago oportuno de las deudas laborales, ¿no? En otros países, si tú dejas de pagar y no pagas porque no te da la gana, sabes que después de un año vas a pagar intereses más que legales. Entonces dice, bueno, voy a perder. Entonces ellos hacen sumas y restos porque esa es su lógica y siempre preguntan, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Pagar o no pagar? Ahorrarme el dinero y dilatar el proceso y de acá a 6 años pago y mientras eso el dinero lo invierto y hago otras cosas, o me conviene pagar ahorita porque si no voy a pagar más. Entonces a esa respuesta lógicamente en la realidad dicen, no, te conviene no pagar porque puedes invertir ese dinero en otras cosas y ya luego, porque los intereses son irrisorios. Entonces, eso se ha discutido, lamentablemente todos se hacen a la vista gorda, a diferencia de otros países, ¿no? Los intereses son bastante fuertes, de tal manera que incentive al sistema pagar sus cuentas, porque si no saben que van a pagar luego el doble o el triple, ¿no? Doctora, ¿y es posible que la empresa nos proponga, diga, te voy a pagar el laudo, ya lo pago, pero ¿sabes qué? De todas maneras yo voy a seguir con la impugnación? Eso los jueces lo valoran como, digamos, como algo inválido también, porque si ya pagaste, ¿cómo vienes a denunciar si has pagado ya el laudo? ¿Por qué vienes acá a tratar de impugnar? ¿Es posible eso o lo desestiman? Es un argumento adicional que sí se pone, sí se atiende, ¿no? Yo en algunos casos, cuando se ha presentado demanda de nulidad y cuando los trabajadores nos han dicho, oye, mira, sí se está pagando tales y tales beneficios, se adjuntan, ¿no? Se adjuntan las boletas haciendo constar y diciendo, mire, está pidiendo nulidad y sin embargo está cumpliendo. Sin embargo,
no es un argumento muy fuerte porque acuérdense que en la Ley General de Arbitraje dice que la nulidad no detiene el cumplimiento, simplemente está cumpliendo con la ley, ¿no? Pero sí es bueno hacerle ver al juez un poco para decirle, oye, mira cómo dice que está anulando si está cumpliendo, ¿no? Pero no es un argumento fuerte porque ya les digo que tanto en la ley de relaciones, la ley de relaciones colectivas como en el decreto legislativo 1071 dice que para la acción de nulidad se tiene que cumplir, o sea, la nulidad no detiene el cumplimiento del auto. Ya, claro. Y no puede condicionar a firmar un documento, digamos, para que nosotros podamos recibir el laudo, porque eso ya está, es una obligación por parte de ellos, ¿no? Independientemente que ellos sigan el proceso. Como les o sea, digo, no estamos en la obligación de firmarles algo, de que bueno, estamos recibiendo el laudo en parte de pago, o que nos están adelantando una parte y que al final del proceso que ellos están siguiendo, nos vamos a someter a la sentencia que siga, ¿no? yo no vería ningún problema de firmar algún documento porque finalmente, mientras que no sea un escrito de renuncia de derechos, si me van a pagar y quieren que firme, lo firmo, pues, porque es lo que me conviene, ¿no? Tener dinero en la mano y por algo que no me va a ser tan trascendente. Pero no es una obligación, me refiero, porque, o sea, es un derecho el que hemos ganado. Claro, no es una obligación, pero ya les digo, o sea, digamos, la empresa viene mañana y dice, mira, yo les quiero pagar, pero quiero que me hagan una boleta de pago, una constancia de pago. No, pues yo le hago la constancia de pago, ¿no? Es más, eso me sirve a mí como elemento probatorio para luego decir, mira, aquí me han dicho, la misma empresa está reconociendo que solo ha pagado la mitad cuando el laudo arbitral dice que se tiene que pagó 50 cuando el laudo dice 100. Ahí está la prueba. Aquí dice la misma empresa que ha pagado 50. Pues me debe 100, si me debió pagar 100, me debe 50. Gracias, doctora. Bueno, compañeros, ya les tengo que dejar que aquí hay una niña que me está rondando que no quiere dormir sin su madre. Responsabilidad familiar. Doctora, disculpe, una última preguntita. Sí. A los árbitros se le puede, fuera de sus actuaciones, se le puede pedir que declare firme su arbitraje, o ya no, ya, después de que, digamos, el día lunes, digamos. ¿Se le podría pedir o puede ser que no nos contesten o algo así? O sea, para que declaren firme. Lo que van a hacer ellos es correr traslado a la contraparte y la contraparte va a decir, no declárese firme porque hemos presentado impugnación. Ah, ok. Pero le va a dar el dato del número de expediente de repente, ¿no? Algo así. Sí, ahí sí van a poder acceder al número de expediente. Pero sí, preséntenlo. Sería sí. Ah, ya, no es perjudicial. O sea, no, preséntenlo y ya que ellos respondan, ¿no? Ah, ok, gracias. Ya. Bueno, compañeros, ha sido un gusto, de verdad, un placer haberlos conocido y saben mucho del arbitraje, me alegro mucho. Disculpen los inconvenientes técnicos, no sé, nunca me ha pasado, siempre ha sido bien estable mi internet, pero justo hoy día se le ocurre fallar. Y todavía no regresa, porque ahí me indican, todavía está verde, o sea que no regresa mi internet. Y bueno, espero tenerlos en otra oportunidad, ¿no? Doctora, ¿no crees que fuera factible compartir su presentación? Ya, pero en PDF, ¿ya? Sí, le agradecería bastante. Por favor, gracias. Gracias. Ya, muy bien, ok. Muchísimas gracias, hasta luego. Muy amable, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien.
Buenas noches con todos, buen fin de semana. Buenas noches, compañero. Mañana con todos.